Sean todos muy bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo y también nuestros amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos. Sean bienvenidos para una transmisión más, que vamos a comenzar en una nueva etapa. Nosotros comenzamos con la Conferencia Internacional de febrero de 2022. El primer mensaje será hoy. Y el tema general, nosotros seguimos del semestre pasado y será predicado este Evangelio del Reino. Y la secuencia es, y entonces vendrá el fin. Como hoy es domingo, recuerdo a todos que hagan sus ofrendas, honrar al Señor con sus bienes, sea misiones en el exterior, Instituto Vida para Todos y también la estancia Árbol de la Vida y también sus necesidades regionales del Señor. Usted deben recordar también de su localidad. Muy bien. Nosotros vamos a comenzar esta nueva etapa con una oración. Yo voy a hacer una oración. Señor Jesús, te agradecemos por el semestre que pasó. Tantas revelaciones el Señor nos reveló a través del libro de Mateos. Tantas riquezas. Señor, solo podemos agradecerte. Y estas revelaciones han producido muchas acciones, muchas concretizaciones, realizaciones y confirmaciones. Señor, muchas gracias. Nosotros confiamos en ti para un semestre más. Señor, continuando con el libro de Mateos, ven a bendecirnos. Señor, queremos decirte a ti que nosotros no nos tomamos de todo aquello que ganamos, sino que nosotros queremos continuar siguiendo al Cordero para donde quiera que vaya. Nosotros no nos fijamos en metodologías, no nos fijamos en las bendiciones adquiridas, sino que nosotros queremos continuar siguiendo al Espíritu como el viento que sopla para donde Él quiere. Señor Jesús, bendícenos. En este semestre bendice a todas las iglesias, bendice a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, nuestros adultos. Bendice, Señor, a todos los trabajos, sean de las hermanas, del Instituto Vida para Todos, sea de la editora Árbol de la Vida y también del colportaje, sea del expolibro y sea en la predicación del Evangelio de las iglesias. Puedo orar por usted y también produciendo muchos contactos para la edificación de la iglesia. Señor, continúa bendiciéndonos hasta introducirnos en la buena tierra de Canaán. En tu nombre nosotros oramos. Amén. Yo doy gracias a Dios porque la revelación de la palabra de Dios es algo sobrenatural. Está sobre la manipulación humana. Yo no había programado para comenzar el semestre con Mateos 16, pero soberanamente sucedió que el Señor nos hizo terminar el mensaje de número 37 con la última parte de Mateo 15. ¿Por qué? Porque Dios desea dar un nuevo giro a partir de Mateos 16. Entonces hoy yo pretendo hacer una buena parte del mensaje, hacer una retrospectiva de los capítulos del 1 al 15. Pero mi intención es mostrarles que en el capítulo 16, Dios, a través de su Hijo Cristo, nos muestra aquello que está en su corazón. Voy a hablar rápidamente en el comienzo y después ciertamente terminaré hablando sobre esto. El registro del libro de Mateos es algo fantástico.
Dios ha escogido al hombre correcto, Mateos, que estaba sentado en la recolección de impuestos. Él, como un publicano, un recolector de impuestos, conocía ciertamente la sinuosidad, cómo funciona un gobierno, un reino, y solamente él podría ser usado como canal para escribir en la secuencia que escribió en el libro de Mateos. Y nosotros solo podemos agradecer al Señor por esto. Y comienza mostrándonos, introduciendo, presentando al Rey del reino de los cielos, mostrando que Él es el Cristo, tan esperado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías y muestra su genealogía, su generación, su origen, la generación humana de Él. Él vino de la descendencia de David. Él es el hijo de David. Y el hijo de David es un término usado por los judíos en el Antiguo Testamento para Mesías que habría de venir. Y él, de hecho, él es el hijo de David para heredar para siempre el trono de David. Y también nos muestra del capítulo 1 al 15, muestra su generación y su introducción por Juan el Bautista, su bautismo y el comienzo de su ministerio después de ser tentado por el diablo. Así él comienza haciendo sanidades, rescatando a las personas de este mundo que es dominado por Satanás. Y él llama a los 12, envía a los 12 como apóstoles para la predicación del Evangelio del Reino, que es la única manera de salvar a este mundo. Y él también continúa con muchas revelaciones hasta llegar al capítulo 15 de Mateos. Yo voy a hacer una retrospectiva de aquí a poco. Pero hasta entonces, él consigue ganar a los miembros que serán introducidos en el reino de los cielos. Son individuos con un espíritu humilde, quebrantado, contrito, que pudieron entrar por la puerta de la bienaventuranza, de la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor, a través del trabajo del capítulo 1 hasta el capítulo 15, Él consigue ganar individuos en los que Él puede trabajar en su corazón, donde Él puede hacer su habitación en los corazones de estos individuos. Sin embargo, a partir del capítulo 16, Él muestra algo mucho mayor, una preocupación mayor, que es la revelación de la iglesia. Él dio descanso para los que trabajan para Él, del capítulo 1 al 15, pero Él no tuvo lugar de descanso. Dios necesita dar a Cristo un lugar de descanso. Este lugar de descanso es la iglesia, y la iglesia edificada. Yo voy a mostrarles esto con más detalle a partir de este semestre. Entonces, nosotros comenzamos con el gran cambio. Mi preocupación es de que de todas las riquezas que nosotros ganamos hasta ahora, de todos los milagros que el Señor hizo en medio nuestro hasta ahora, las operaciones del Espíritu han sido grandiosas entre nosotros. Sin embargo, no debemos tomarnos de todas estas bendiciones, sino continuar siguiendo al Espíritu. Él quiere hacernos un cambio, una curva, y nosotros vamos a seguir al Espíritu. Para donde quiera que Él va, nosotros vamos a seguir al Espíritu, seguir al Cordero. Muy bien, entonces voy a hacer una retrospectiva rápidamente a partir del capítulo 1. Entonces, en Mateos capítulo 1 y 2,
comienza la presentación del origen de Cristo como el Rey del reino de los cielos. Este mundo fue usurpado por Satanás, que introdujo el pecado en el hombre a través de la caída en el jardín de Edén, y el hombre, a partir de entonces, perdió la presencia de Dios, fue corrompido por el pecado y por la muerte, y el hombre perdió todo aquello que Dios, el propósito por el cual Dios creó al hombre. Por eso Dios envió a su propio Hijo, Cristo, para nuevamente establecer su gobierno aquí en la tierra. Y su gobierno aquí en la tierra, por el reino de los cielos, es por la iglesia. Y el Rey del reino de los cielos es Cristo. Entonces, Cristo fue presentado en los capítulos 1 y 2, su genealogía, mostrando que Él viene de la descendencia de David. Sus detalles no vamos a entrar porque ya hablamos sobre esto. Su nacimiento, hermanos, Él nació de una manera diferente de cualquier otro hombre. Cualquier otro hombre es nacido de la unión entre el hombre y la mujer, pero Jesús nació de una mujer. Gálatas 4, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4:4, que dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, aleluya, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley y Él nació de una mujer, María. Mateos capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, queridos hermanos, el Rey del reino de los cielos, nuestro querido Jesucristo, Él no fue engendrado de la unión entre el hombre y la mujer. Él fue engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Por eso, Él no participa del pecado del hombre, sino que Él trae sobre sí mismo la semejanza de la carne de pecado. Esto está en Romanos 8, versículo 3. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre dice mucho. Versículo 21. Él dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre cayó por el pecado. El origen de la caída del hombre fue cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su transgresión contra la palabra de Dios hizo con que el pecado entrase en el hombre, y la muerte por el pecado también vino al mundo. Y el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres, y así todos pecaron. No hay justo ni aun uno, y todos carecen de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer. Su nombre es Jesús, para salvar a su pueblo de los pecados de ellos. Por tanto, hermanos, nosotros
vino la salvación, vino el Evangelio, vino la buena nueva al hombre. Y otro nombre, versículo 23 de Jesús, habla más aún. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Cristo, Señor Jesucristo, Él no solo vino para ser el Rey del reino de los cielos, sino que Él trajo a Dios para los hombres. Él trajo la presencia de Dios a los hombres. Y en su muerte y resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. Entonces, de aquí en adelante, queridos hermanos, este Señor que trajo Dios hasta nosotros, hoy nos hace vivir también en unión con Dios. Dios con nosotros está en nosotros. Muy bien, entonces en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12, nos muestra su nacimiento en Belén y la visita de los magos y la fuga hacia Egipto, el versículo 13 en adelante. Versículo 13 dice así: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huya a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, hasta que se cumpliese lo que fue dicho. Dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, después de la muerte de Herodes, versículo 19, pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Él no volvió entonces a Belén, él fue a la región de Galilea y fue a habitar en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por intermedio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Entonces este es el origen del Rey del reino de los cielos, su introducción, su presentación. Y a partir del capítulo 13 nosotros vemos a Juan el Bautista surge para hacer el trabajo de precursor para con nuestro Rey, el Rey del reino de los cielos. Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan era la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Entonces, Juan fue introducido como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Isaías capítulo 40. Vamos a mirar. Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Esto está en Isaías 40, versículo 3. Juan el Bautista fue incumbido, su misión era enderezar el camino para introducir al Rey del reino de los cielos. Por eso él estaba predicando en el capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así surge la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él da testimonio de Cristo
capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces él sabía que su papel era de introducir al Rey del reino de los cielos, al Mesías, al Cristo. Entonces, cuando llega al bautismo, en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Realmente Juan el Bautista, él estaba cumpliendo órdenes. Él necesitaba cumplir la determinación de Dios el Padre. Quería que Jesús como hombre fuese bautizado, y él fue encargado para bautizar a Jesús. Entonces así cumplió toda justicia, toda la determinación de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio. Aquí está sin sujeto, el sujeto oculto es Juan el Bautista. Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, esto es muy importante. Nos muestra que Juan es testigo ocular de lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Juan vio al Espíritu de Dios descender como paloma, venía sobre él, y oyó aún una voz, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por tanto, él no tenía disculpa para dudar de que Jesús era el Cristo. Y Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, Juan, capítulo 1, después 32 al 34, yo voy a leer. También dio Juan testimonio diciendo, Juan dio testimonio, él dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan vio, Juan dio testimonio, y Juan oyó. Al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Hermanos, Juan el Bautista, él hizo exactamente aquello que Dios le encargó que haga. Él hizo todo de manera correcta, lleno del Espíritu, era conducido por el Espíritu. Él estaba fuera de la religión judía, ya había caído en una religión muerta. Él entonces no estaba sirviendo en el templo, ni vestido de vestiduras finas sacerdotales, ni comía de los manjares de los sacerdotes, sino que él predicaba en el Evangelio en el desierto para salir de aquella religión judía, para que el pueblo pueda ser despertado y arrepentirse de todo aquello, para poder introducir a Jesucristo al pueblo de Israel. Cuando él hizo esto, terminó su tarea.
Hechos, capítulo 13. Hechos 13. Versículo 25 nos dice así: Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Aquí dice que Juan completó su carrera. Cuando Juan completó su carrera es cuando Juan bautizó a Jesús. Jesús fue ungido por Dios, confirmándose que Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado para hacer su trabajo aquí en la tierra, introducir el reino de los cielos. Estaba en el momento de Juan salir de escena, pero Juan solamente mostró a sus discípulos que estaban con él. He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos siguieron a Jesús y él no lo siguió. Hermanos, por eso es que yo insisto, nosotros debemos ser los seguidores del Cordero por donde quiera que él va. Aunque hayamos hecho un buen trabajo hasta ahora, aunque hayamos sido canales de bendición para Dios, para hacer la obra de Dios, pero nunca debemos dejar de seguir al Cordero. Nosotros somos seguidores del Cordero. Entonces, Mateos 4 nos muestra la tentación de Jesús, del versículo 1 al versículo 11. No lo voy a detallar. Y después, Jesús entonces, capítulo 4 aún nos muestra que Él vuelve a Galilea después que Juan fue preso. Juan no salió de escena y tuvo que ser preso. Y dejó Nazaret, vino a habitar en Capernaum. Es una ciudad a la vera del mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Allí empezó a predicar, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús entonces pasó a vivir a la ciudad marítima de Capernaum en el mar de Galilea. De ahí en adelante comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseguida Jesús llama a 4 de sus principales discípulos, del 18 al 22. Él llamó a Simón Pedro, a Andrés, y él también llamó a Santiago, Zebedeo y Juan, su hermano, los 4 principales. Ahí el versículo 23, Jesús, como el rey del reino de los cielos, desesperado para salvar al pueblo de debajo del yugo de Satanás, él comienza ya su trabajo mostrando su preocupación. Versículo 23, y recurría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queridos hermanos, aquí nos muestra que la situación caótica del mundo, la situación caótica en que el hombre cayó, solo hay una solución. La única solución, queridos hermanos, es el reino de los cielos. Cuando el hombre desobedeció a Dios, él salió de la presencia de Dios, él salió del gobierno de Dios. Cuando no hay gobierno de Dios, las cosas entran en un desorden. La confusión,
la corrupción comienzan a operar en la sociedad humana. Y lo que se encontraba en la tierra en el tiempo de Jesús eran personas enfermas, y hoy no es diferente. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos tener esto en mente. La única cosa que puede salvar a este mundo, hermanos, es introducir el reino de los cielos aquí en la tierra, introducir el gobierno celestial aquí entre los hombres. Y el reino de los cielos, hermanos, es introducido por medio de la iglesia. ¿Y quién introduce todo esto, el evangelio del reino? Es nuestro querido Señor Jesucristo, que vino para este trabajo. Y Él pasa de ahí, Él pasa a sanar todas las enfermedades y expulsar a los demonios y también sanar a los paralíticos. Entonces, su fama comenzó a recorrer aquella región. Y a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateos, comienza lo que nosotros consideramos como la constitución del reino de los cielos. Esto quiere decir la ley magna de este reino, que gobierna este reino. Yo diría que son las leyes de la vida que rigen al pueblo. El pueblo que está bajo el gobierno celestial. Entonces Jesús vino aquí en la tierra para convocar a un pueblo, para salvar, rescatar a un pueblo, para que Él pueda ser el rey del reino de los cielos y comenzar el gobierno celestial a partir de estas personas. Y estas personas después en Mateo 16 forman la iglesia. Bienaventurados o felices son los que viven en el reino de los cielos. Y el primer requisito para entrar en el reino de los cielos es bienaventurados los pobres en espíritus o humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos pasar a ser gobernados por el gobierno celestial, hermanos, necesitamos que apuntar a la primera cosa. Es que si nosotros estamos con el espíritu vacío, con el espíritu humilde, un espíritu contrito, o estamos llenos de nosotros mismos, confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra capacidad de nuestra carne, nosotros de esa manera jamás entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, queridos hermanos, este es el camino para entrar. Vamos a entrar por el Espíritu, con un espíritu, como dice en Isaías 57. Voy a leer, sí. Repetir esto nunca está de más. Isaías 57, en la versión King James actualizada. Vamos a ver. Versículo 14. Y dirás: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hermanos, ¿entendieron? El Señor quiere remover los obstáculos para que su pueblo pueda encontrar el camino. Hermanos, el reino de los cielos es el camino. Es el camino. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. En la versión Ferrera de Almeida dice, es aquel que vive la eternidad o en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo y al espacio, a esta dimensión material en que nosotros vivimos. Él está en la eternidad, Él es el alto, el sublime. Él es el que vive para siempre. Quien está en la eternidad, el tiempo no pasa. Quien vive en la eternidad, vive para siempre, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la
y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién está con un espíritu quebrantado y humilde? Él también habita con usted. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué quebrantado de corazón y un corazón arrepentido? Porque nosotros vivimos en este mundo. El hombre pasó por una caída y el pecado entró en el hombre. El hombre pasó a depender del conocimiento del bien y del mal para vivir y no más depender de Dios para vivir. Por tanto, el hombre necesita arrepentirse de confiar tanto en sí mismo, confiar en esta capacidad que este árbol del conocimiento del bien y del mal dio para el hombre y contaminó toda la humanidad. El hombre necesita volver a la simplicidad, volver al jardín de Edén, en aquella dependencia total al Señor. Un espíritu contrito, humilde y un corazón quebrantado y arrepentido. Y también, oh Señor Jesús, versículo 16 dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Quiere decir, si nuestro Señor Jesús quedase más tiempo indignado con nosotros, con este mundo que está totalmente bajo la maldición y corrupción, hermanos, nosotros no tendríamos más esperanza. Desfallecería toda alma de este mundo, pero gracias a Dios, un día Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo, al Rey del reino de los cielos, para salvarnos, sacarnos de esta miseria y colocarnos en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, vamos a comenzar bien. Vamos a comenzar con un espíritu contrito, con un espíritu arrepentido, con un corazón quebrantado, para que nosotros podamos encontrar el camino. El camino. Vamos a encontrar el camino para el reino de los cielos. Es este el camino. Aleluya. Vamos para allá. Volviendo a Mateo 5. Felices, bienaventurados. Yo voy a hablar rápidamente de las 9 bienaventuranzas. La entrada es por el espíritu contrito, humilde, pobre. Entonces, felices, bienaventurados son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los que ejercen misericordia, los misericordiosos con nosotros, son los puros de corazón. El hermano Hildeo enfatizó mucho en su mensaje de la conferencia de jóvenes. Los pacificadores, los que promueven paz, los que por causa del Señor, los que son perseguidos por causa de la justicia, y los que por causa del Señor son injuriados, perseguidos, porque grande es el galardón de estos en el cielo. Hermanos, a partir del capítulo 5 de Mateos comienza a entrar la cuestión de galardón. Hermanos, muchos pueden ser llamados, pero pocos serán los escogidos. Y el Rey del reino de los cielos viene a llamarnos para ser los escogidos, para ganar el galardón. Nosotros queremos ser los vencedores. Por eso, hermanos, de entre la apariencia del reino de los cielos existe la iglesia que vive en la realidad del reino de los cielos. Y quien vive en la realidad del reino de los cielos, él es restringido por estas condiciones de las 9 bienaventuranzas. Y estos que viven restringidos por estas condiciones, requisitos de las 9 bienaventuranzas, ellos tendrán un grande galardón en los cielos. Amén. Oh Señor Jesús. Ahí continuando. Mateo 5, 6 y 7. Vamos
a pasar porque no tengo mucho tiempo para quedarme allí. Y hermanos, Mateo 8 y 9, el Señor comienza a efectuar diversas sanidades, curas, con su autoridad como Rey del reino de los cielos. Él muestra su autoridad, solo estoy haciendo un resumen, Él muestra su autoridad sobre los vientos y el mar, hasta el viento. Los vientos y el mar le obedecen a Él. Sobre los demonios. El llamamiento de Mateo sucede en este periodo y Él no pierde tiempo en predicar el Evangelio del Reino. Aquí está en el capítulo 9, ¿no es así? Capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y todas dolencias en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, enseguida el rey ya muestra aquí a qué vino. Él vino para salvar al pueblo que está en las ciudades, en las aldeas, el pueblo que está en las calles. Él enseguida salió a las calles. No solamente enseñó en las sinagogas, Él predicó el Evangelio del Reino, mostrando que el reino celestial, la salvación del hombre, del pueblo, y sanando todas enfermedades. Hermanos, estas enfermedades no son solamente enfermedades físicas, son principalmente enfermedades psicológicas, enfermedades por estar lejos del gobierno celestial, de la presencia de Dios. Nosotros caemos en toda suerte de enfermedades, de problemas emocionales, psicológicos y espirituales. No había cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no había felicidad, no había alegría, no había realmente nadie sano. Pero Él vino preocupado con esto y predicó el Evangelio del Reino y viendo a las multitudes se compadeció de ellas. Queridos hermanos, este es nuestro ejemplo. El Rey nos dio el ejemplo. Necesitamos aprender a tener empatía, a compadecernos con esta situación en las calles. No diga, esto no tiene nada que ver contigo. No, nosotros estamos aquí en la tierra siguiendo a nuestro Rey justamente para salvar a este pueblo que está en las calles sufriendo. Aquí Él dice, Él vio que ellos son como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Todas las personas estaban afligidas, angustiadas, sufriendo, sin saber cuál es la solución. No saben por qué estaban sufriendo todo aquello y estaban cansadas, estaban agotadas, hermanos. Hoy es exactamente esta situación que hay en el mundo. Nosotros necesitamos tener este espíritu de compasión que nuestro Rey tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Hermanos, hoy Él habita en nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros, los colportores, van a las calles, no es con otra intención, sino por amor al Señor y por amor a las personas. Cuando nuestros hermanos y hermanas en las iglesias están saliendo para predicar el Evangelio usando el "puedo orar por usted", también no es por otra intención, sino seguir la orden de Jesús, amando a Jesús y amando estas almas que están perdidas, sufriendo, están cansadas. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús habló a sus discípulos, versículo 37 y 38. A la verdad las mies es mucha, mas los obreros son pocos. Solo el Rey del reino de los cielos, predicar este Evangelio del reino no era suficiente. No atiende a la necesidad. Entonces Él pidió a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies, que es Dios, que envíe obreros a su mies.
Hermanos, gracias al Señor, hoy Dios está convocando a usted. La mies es tan grande que usted hace falta. Entonces vamos a atender esta convocación, vamos a atender este llamamiento del Señor, vamos a trabajar en la mies y rescatar a las personas como ovejas, que están como ovejas que no tienen pastor, están afligidas, desesperadas. Hermanos, vamos a salvar a estas personas. Entonces, enseguida en el capítulo 10 comienza. Él llama entonces a los 12 discípulos para comenzar este trabajo, porque hasta entonces era solo él que predicaba el Evangelio. Ahora él estaba instruyendo a los 12, llamó a los 12 y también envió a los 12 como 12 apóstoles. Apóstoles es cuando usted envía, gracias a Dios. Los 12 apóstoles fueron enviados para ampliar este trabajo de la predicación del Evangelio del Reino. Y en el capítulo 10, capítulo 11, así que el rey envía a sus 12 apóstoles para hacer el mismo trabajo que él estaba haciendo, predicando el Evangelio del Reino, con la autoridad del rey, con poder que el rey les confió. Y él inmediatamente en el capítulo 11, él no quedó en la casa esperando a los 12 que prediquen el Evangelio. Enseguida, en el primer versículo del capítulo 11, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Hermanos, esto tiene esta urgencia en el corazón de Jesús. Tiene que contagiarnos en nuestro corazón. No podemos estar en casas cómodos. Vamos, hermanos, a predicar el Evangelio toda vez que tengamos oportunidad. Tenemos el colportaje por hora, el colportaje por oportunidades. Podemos en el día a día, en nuestro vivir, predicar el Evangelio, orar con las personas. No necesita especialmente un tiempo especial para predicar el Evangelio. En las calles, usted teniendo contacto con las personas, ya predica el Evangelio. Entonces, enseguida, hermanos, viene la situación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue de la cárcel, envió discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que iba a venir o debemos esperar a otros? Quiere decir, es un absurdo para alguien que dio testimonio que al salir de las aguas del bautismo, él vio al Espíritu que descendía sobre Jesús como una paloma y la voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era un absurdo la pregunta que él hacía a Jesús. Por causa de esto, hermanos, yo me quedé preocupado, estuve preocupado para que nosotros nunca nos acomodemos. Aunque hagamos grandes cosas para Dios, siendo usados como canales para Dios, como estos 4 o 5 años, hemos sido grandemente usados por Dios a través del colportaje dinámico, de la alabanza joven, a través de las mujeres conectadas, a través de la red de cuidado de la iglesia, a través del trabajo de recibir a los contactos y hacerlos vivir la vida de la iglesia. Hermanos, sin embargo, no vamos a apegarnos a estas bendiciones que ya ocurrieron en medio nuestro y quedarnos en el tiempo. Nada puede ser apegado para que nos detengamos en el tiempo. No, necesitamos continuar siguiendo al Señor con un corazón contrito, con un corazón humilde y con el mismo desespero, hermanos, de antes. Hoy, antes de venir aquí a hablarles, yo estaba conversando con uno de los cooperadores de una región que está yendo con viento a favor. El CEAPE funciona, los colportores están funcionando, la iglesia está funcionando, números, personas siendo agregadas en las iglesias, todo está bien. Y yo le dije a este cooperador, es justamente cuando todo está bien, ahí está el peligro.
Tenga cuidado, le dije a él. Vamos a continuar con el mismo desespero, amando, dedicando nuestro amor reverente para con la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros continuamos a depender de toda la palabra que sale de la boca de Dios para dar el paso siguiente. Nosotros no nos agarramos de la experiencia pasada. Nosotros tenemos que seguir. Vamos a seguir. Y por eso, hermanos, aquí dice, capítulo 11. Entre los nacidos de mujer, no, pero el mayor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Hermanos, realmente, de entre todos los profetas del Antiguo Testamento, todos profetizaron solamente de una sola cosa, con relación a Cristo. Juan el Bautista era mayor de entre todos los profetas, porque él introdujo a Cristo. Él no solo profetizó, sino que él introdujo a Cristo. Pero infelizmente, él podría haber sido uno del reino de los cielos. Hermanos, ¿entienden lo que Jesús estaba queriendo decirles? Él podría haber seguido al Cordero juntamente con sus 2 discípulos al día siguiente del bautismo de Jesús. Hermanos, él estaría en el reino de los cielos. Él habría sido el mayor profeta del Antiguo Testamento y habría sido uno del reino de los cielos. Pero infelizmente, esto no sucedió. Es una luz esto, hermanos, para nuestra reflexión, para que nosotros siempre tengamos cuidado, nunca apegarnos al suceso. Tengan cuidado con el suceso. A veces la derrota es mejor que el suceso. Las derrotas nos hacen arrepentirnos, las derrotas nos hacen humildes, crean un corazón de desespero, de búsqueda al Señor. Pero el suceso nos hace ser orgullosos. Vamos a tener cuidado con los sucesos. Señor Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, los violentos lo arrebatan. Difícilmente yo entendía esto, pero hoy yo quiero decirles a ustedes, este esfuerzo es humillarnos, es nosotros ser los de espíritu contrito, los de espíritu humilde. Este es el esfuerzo que debemos hacer cada vez que hay sucesos, que hay una tendencia de orgullo que surja en nosotros. Nosotros tenemos que tener el esfuerzo para volver a la simplicidad, a la humildad. Es así que nosotros nos apoderamos del reino de los cielos. Espero que ustedes concuerden conmigo en esta mi interpretación. Y a partir del capítulo 12 nos muestra el clímax de la oposición de los líderes judíos. Y Jesús entonces le dice a ellos que un árbol malo puede producir solo frutos malos. La señal de Jonás es la única señal que ellos pedían, la única señal que voy a darles, dijo Jesús, es de Jonás. Esta es la mayor señal de todos los tiempos, porque la señal de Jonás es es la señal en que Jesús Cristo murió por los pecadores y Él resucitó para producir su iglesia. La realidad del reino de los cielos finalmente es establecida. Por eso, hermanos, yo doy gracias a Dios que el Señor no dio otra señal, sino la señal de Jonás. Y al final del capítulo, déjenme ver aquí. Entonces, al final del capítulo 12, Él muestra su enfoque. Miren, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Nuestro Señor Jesucristo, Él fue enviado. Él es un ungido de Dios para hacer, ¿qué? Para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, Él vino con este único objetivo, enfocado en hacer la obra, hacer la voluntad de Dios. Hasta su relación natural, su relación
de parentesco con su madre, con sus hermanos, con sus hermanas, hermanos, es secundario al enfoque de él de hacer la voluntad de Dios. Entonces hoy es lo mismo. Hoy, hermanos, no piense que el Señor, Él va a ser complaciente con esto, con aquello. Nuestro Señor está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Y nosotros debemos estar enfocados de la misma manera en hacer la voluntad de Dios. Muy bien, porque la voluntad de Dios es que venga su reino. Es Mateo 6, vamos a ver. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Quiere decir, lo que el Padre quiere a través de Cristo haber sido enviado, es para que el Padre pueda hacer su voluntad aquí en la tierra como Él hace en el cielo. Que el Hijo vino aquí a establecer el reino de Dios en la tierra, dar un basta para la usurpación de Satanás en este mundo. ¡Oh Señor Jesús! Y la única manera de hacer esto, hermanos, no es hacerlo, fundar una religión gigantesca, construir templos suntuosos, no. La única manera de que Dios consiga a través de su Hijo Cristo hacer el trabajo de introducir el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos, es a través del sembrar. Capítulo 13, Mateos comienza a hablarnos la primer parábola. El sembrador salió a sembrar. Hermanos, no dé atención para las organizaciones gigantescas religiosas. Hermanos, el Señor quiere introducir, sembrar vida. La semilla en Mateos 13 es la palabra del reino. La palabra del reino viene por el Evangelio que es predicado por el Rey del reino de los cielos y hoy es predicado por nosotros. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, la palabra que sale como la palabra del reino. Esto quiere decir como una semilla del reino. Cuando la palabra que nosotros predicamos cae en el corazón de un hombre, el reino comienza a nacer en el corazón de aquel hombre. El gobierno celestial pasa a existir en aquel corazón. Y juntando estas personas que el Rey vino a salvar, nosotros entonces formaremos la iglesia. Es el reino de los cielos, la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Por tanto, Jesús, mucha gente dice, Jesús falló. Muchos con los ojos de la religión, Jesús murió en esta tierra, no consiguió organizar una gran religión. No, Él no vino para esto, Él vino a sembrar la semilla del reino. En el capítulo 14 enseguida vino la muerte de Juan el Bautista. Infelizmente es un triste final de quien fue grandemente usado por Dios, pero no supo seguir al Cordero en la hora correcta. Debemos tener cuidado de nunca apegarnos a los sucesos y dejar de ser simples, dejar de amar la palabra con reverencia y dejar de seguir al Espíritu. Enseguida viene la multiplicación de los panes, es el milagro en alimentar a la multitud. Hermanos, sucede cuando nosotros ofrecemos lo poco que nosotros tenemos al Señor y en obediencia a la palabra, nosotros distribuimos a las personas lo que el Señor nos entregó. Hermanos, yo no sé si las 2 multiplicaciones de panes, yo he intentado pasar esta visión de que el milagro de la multiplicación no sucedió
propiamente dicho en las manos de Jesús. Cuando Jesús tomó los 5 panes y 2 peces y levantó los ojos al cielo y dio gracias al Padre, allí aquellos 5 panes continuaban siendo 5 panes, los 2 peces continuaban siendo 2 peces. No es que de repente vino 5 containers de alimento, no, continuaban los 5 panes y 2 peces. El milagro realmente sucedió cuando Jesús devuelve a usted sus discípulos, cuando Él devuelve a usted y usted, obediente a la palabra profética, va a las calles y entrega este alimento a las personas. Y parece que este alimento no termina. El milagro sucede cuando usted distribuye. No sucede en las manos del Señor, sucede en las manos de quien distribuye. Los hermanos entendieron. Por tanto, hermanos, Dios quiere usarnos. El Señor quiere usarnos para multiplicar los panes, para atender a la multitud. Nosotros somos un pequeño rebaño, una manada pequeña. Tenemos pocas fuerzas, somos pequeños en número. No tenemos gran poder político ni económico. No tenemos cómo alcanzar a los medios sociales, comerciales, para alcanzar a toda la población. No tenemos esta capacidad, pero Dios ha hecho milagros entre nosotros. Dios ha hecho milagros por medio de nosotros. Cuando nosotros, obedientes a la palabra profética, cuando nosotros entregamos al Señor lo poco que tenemos, usted va a decir: yo no sé predicar el Evangelio, yo no consigo predicar el Evangelio, no sé hacer nada. Está bien, usted no consigue hacer nada, deje escapar de su boca: puedo orar por usted. Estos son sus 5 panes y 2 peces. Cuando usted deja escapar, deje que el Señor haga. Él va a operar milagros de multiplicación. ¿Los hermanos me entienden? Entonces, hermanos, el Señor está haciendo este milagro de multiplicación de los panes a través de nosotros, personas simples, que no tenemos muchas cosas, que no sabemos hacer muchas cosas, pero nosotros estamos consiguiendo a través de la obediencia a la palabra, estamos alimentando a las multitudes. Oh, Señor Jesús. Ahí el Señor anda sobre el mar y Jesús cura en Genesaret. Este es al final del capítulo 14 y el capítulo 15, que nosotros hablamos los 2 últimos mensajes del semestre pasado. Los fariseos y escribas, que ya hacían la oposición a Jesús, conspirando en matarlo, y ahora ellos vinieron de su centro religioso, Jerusalén, para acusar a los discípulos de Jesús, que transgreden la tradición de los ancianos por no lavarse las manos antes de comer. Hermanos, nosotros no estamos aquí promoviendo para que los hermanos no se laven sus manos antes de comer. Esto no tiene nada que ver. Esta es una cuestión de higiene. Debemos lavarnos las manos antes de comer, pero no por seguir la tradición de los ancianos. No sé si ustedes entendieron. El problema aquí está en los líderes judíos. Ellos acusaban que los discípulos de Jesús no seguían las tradiciones de los ancianos. ¿Qué es la tradición de los ancianos, hermanos? Moisés recibió de Dios la palabra registrada en los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco. Esto es considerado como el Torá para los judíos, el Torá escrito de Moisés. Pero a lo largo de los siglos, como la nación de Israel es una nación que tiene por sus leyes las leyes que Dios dio, entonces ellos necesitaron resolver muchas situaciones para juzgar las situaciones del día a día del pueblo. Entonces los magistrados, que eran los rabinos, ellos entonces tenían que aplicar la ley del Pentateuco en diversas situaciones, y así ellos fueron creando varias jurisprudencias que, registradas a lo largo del tiempo, se tornó la tradición de los ancianos. No sé si los hermanos entienden. Entonces, en esta tradición de los ancianos
hay muchas cosas de los hombres, muchas enseñanzas de los hombres, muchas interpretaciones humanas. El Pentateuco no, el Pentateuco es original, viene de parte de Dios. Entonces, la tradición de los ancianos termina invalidando la misma ley. Jesús entonces le dijo, ustedes invalidan la ley cuando la ley dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y ustedes dicen, pero si yo doy mis bienes, consagro mis bienes al templo, yo estoy libre de cuidar de mis padres. ¿Y cuándo? ¿Sabe qué sucede? Cuando mis padres mueren, yo no tengo obligación de cuidarlos con mis bienes a mis padres. Cuando les mueren, yo voy al templo a negociar con los escribas. Yo te entregué esto, ahora quiero de regreso. Y los escribas negocian para ellos, tanto por ciento vuelve al templo y el resto vuelve a él. Así funciona. Ellos invalidaban según sus propios intereses la ley de Dios. Por tanto, hermanos, no se puede confiar en meramente las interpretaciones humanas. Nosotros tenemos siempre que volver al texto bíblico, siempre volver a la palabra, siempre volver a la Biblia. Allí está nuestra guía, allí están nuestros caminos. Entonces, hermano, bueno, continuar entonces. Jesús le dijo, ustedes son ciegos de guía de ciegos, de cuyo corazón proceden malos deseos, homicidios, adulterios, prostituciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, cosas que contaminan al hombre. Pero al comer, las manos sin lavarse puede contaminar físicamente, pero de hecho estas cosas contaminan el interior del hombre. Entonces al final Jesús, como el pan del cielo, enviado para la casa de Israel, él fue rechazado por Israel y él terminó saliendo de la mesa de la casa de Israel. La mesa, hermanos, se refería a la tierra de Canaán. Él salió de la mesa, fue hasta Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, hermanos, allí están los fenicios. Ya no son más, ahí está más próximo del Líbano de hoy. Él salió de la mesa y la mujer cananea pidió que su parte para que Jesús la sanase, hermanos. Gracias a Dios, este principio hizo con que la bendición viniese para los gentiles. Y hoy nosotros ganamos la gracia por el rechazo de los principales líderes de los judíos. No que los judíos no puedan creer en Jesús hoy, pero en general, por el liderazgo religioso, ellos rechazan a Jesús. Pero hermanos, nosotros hoy abrazamos a Jesús, abrazamos al Evangelio, y es nuestra responsabilidad hoy, hermanos, hasta completar la plenitud de los gentiles. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, introducir el reino de los cielos aquí en la tierra. Esta es nuestra responsabilidad. Muy bien, entonces, así y termina con la segunda multiplicación de los panes. Yo ya expliqué, el Señor necesita usarlo usted, aunque usted se considere que no tiene nada para que opere un milagro de alimentar a las multitudes. Están a su alrededor. Y llegamos finalmente a Mateos 16. Aún no voy a poder entrar en la cuestión de edificación de la iglesia. Mateos 13 no, Mateos 16. Llegamos a Mateos 16. Mateos 16, vamos a leer del versículo 1 al 4. Vinieron ustedes percibieron que en estos 15 capítulos Jesús como rey fue introducido. Jesús como rey comenzó su ministerio después de ser bautizado y tentado. Jesús como rey vino a preocuparse con el pueblo, con los hombres en las calles, predicando el evangelio del reino. Jesús como el rey se preocupó en rescatar a las personas,
convocar a los trabajadores para esta mies tan grande. Y nosotros entendemos, hermanos, que todos los que entraron por la puerta del espíritu humilde para el reino de los cielos, se tornó. Yo me olvidé de hablar de trabajar en el descanso. Estos que entraron por esta puerta aprendieron con Jesús a servir en el descanso, porque tomaron el yugo del Señor para servir, porque quien hace la obra es Dios. Hermanos, nosotros tenemos poca fuerza para hacer la obra. Nos cabe solamente ser obedientes a la palabra. Cuando somos obedientes a la palabra, nosotros nos ofrecemos lo poco que somos. 5 panes y 2 peces entregamos en la mano del Señor. El Señor hace el resto. Por eso, hermanos, nosotros trabajamos en el descanso. La obra de Dios, hermanos, no nos hace fatigarnos. Aunque haya mucho sudor, haya mucho trabajo, pero nosotros trabajamos en el descanso. Dios nos hizo entrar en el descanso, ¿no es así? Pero a partir del capítulo 16, Dios está buscando un lugar de descanso también. Yo no leí con ustedes. Vamos a leer Isaías 66. Nosotros usamos mucho el versículo 2, pero yo no he explicado el versículo 1. Versículo 1 dice así: Jehová, estoy usando la King James actualizada. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, perdón. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? No sé si los hermanos entendieron este versículo. Nuestro Señor vino aquí en la tierra para rescatarnos, para hacernos entrar en el descanso y cooperar con Él y continuar este trabajo de la predicación del Evangelio del Reino. Entonces nosotros encontramos el descanso. Nosotros trabajamos en el descanso porque Él es quien está haciendo todo. ¿No es así? Pero nosotros no podemos olvidarnos que Él también está buscando un lugar de descanso. El capítulo 16 da este cambio. Jesús está buscando este lugar de descanso. Este lugar de descanso, hermanos, no es ninguna casa. Yo no voy, este mensaje no tiene como objetivo esto. Pero recuerden que el rey David dijo que él quería edificar una casa para él. Y Dios le respondió: desde yo saqué el pueblo de Egipto, nunca moré en ninguna casa. Yo anduve de tienda en tienda, nunca le pedí una casa para mí. ¿Los hermanos entienden? Él necesita de una casa para su descanso. Pero esta casa que él necesita no es una casa física, material. El templo del Antiguo Testamento es una sombra de la habitación de Dios en el Espíritu. Dios hoy necesita de una iglesia edificada para que Él pueda habitar en ella. ¿Los hermanos entienden? Entonces, hasta el capítulo 15, hermanos, Él vino aquí para cuidar de nosotros. Vino a rescatarnos, vino a sanarnos, vino a sacarnos de la situación miserable y nos colocó en su obra, colocó para trabajar en el descanso. Y a partir del capítulo 16, hermanos, Él nos muestra que entonces yo necesito revelar algo a ustedes. Yo necesito también de un lugar de descanso. Este lugar de descanso es la iglesia edificada. Por eso que en el versículo 2 dice así: mas él respondió y le dijo: no fue mi mano hizo todas las cosas, y así todas las cosas que fueron. Yo no necesito una casa suntuosa. Nosotros nos fuimos a esta vez a Europa. Vimos que en la Edad Media edificaron templos y más templos para Dios, un templo más suntuoso para el otro.
tenía una altura de 40 metros de altura, la torre. Aquella cosa que usted entra y queda pequeño dentro de ella. Hermanos, ¿usted cree que Dios quiere habitar en una casa así? Dios quiere habitar en la iglesia. Dios quiere habitar en usted. Por eso Él dice así: miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu. Quiere decir, este humilde arrepentido de espíritu es que da lugar para que yo descanse y que dedica su amor reverente a mi palabra. Quiere decir, mi palabra tiene este lugar, la primacía para hacer la obra de Dios. Entonces, este es el lugar donde yo descanso. ¿Los hermanos entienden? Entonces, a partir de este mensaje, nosotros vamos a comenzar a adentrarnos en esto. Pero antes, yo quiero mostrarles a ustedes aquí los primeros 4 versículos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él le respondió, le dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque los cielos tienen arreboles. Quiere decir, cuando al atardecer el cielo está anaranjado, rojo, por causa del poner del sol, la puesta del sol. Entonces, cuando usted ve el cielo anaranjado, usted ve que el cielo está limpio. Quiere decir que el cielo que va a ser buen tiempo. Pero si llega de mañana, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Quiere decir, si de mañana sucede un cielo rojizo, nublado, con nubes, hermanos, habrá tempestad. Hipócritas, que sabéis discernir los aspectos del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Una vez más los fariseos se juntaron a él. Se juntaron los saduceos. Los saduceos, ellos eran opuestos a los fariseos. ¿Por qué? Voy a decirles a ustedes. Los saduceos eran tradicionalmente rivales de los fariseos, porque ellos no creían en la resurrección, y ni ángeles, ni en espíritus. Esto está en Marcos 12, 18. Vamos a mirar Marcos 12, 18. Es así, ¿no? Vamos a mirar. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Y también Hechos 23. Hechos 23, versículos 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Por eso, hermanos, los saduceos y los fariseos se unieron ahora para oponerse contra Jesús. Pero el hombre no sabía discernir con la mayor de las señales. Es que el mismo significado del nombre de Jesús: Él salvará a su pueblo de los pecados de ellos, porque por su muerte en la cruz, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Romanos 5:10
mucho más, por su vida, por su resurrección, Él salvará por la vida de resurrección. Entonces, desde el viernes hasta el domingo a la mañana, nuestro Señor pasó al Hades después de haber sido crucificado. Y simplificando los 3 días y 3 noches que Jonás permaneció en el vientre de un gran pez. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, este es la señal de Jonás. Es la única señal dada a los fariseos para que ellos crean que Jesús es el Cristo. Hoy, hermanos, la iglesia necesita conocer la señal de la venida de Cristo. Mateos 24, versículo 3. En el monte de los olivos estaba Jesús sentado. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, le dijo, habló de todas las señales que suceden, pero él termina en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, que es el tema general de esta conferencia. Entonces vendrá el fin. Hermanos, esta es la señal. Y la señal, hermanos, es de la parábola de la higuera. 24:32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Yo no voy a leer todo. 2000 años atrás, el pueblo de Israel no percibió que Jesucristo era el verdadero Mesías. Hicieron oposición a él y lo crucificaron y lo hicieron morir en la cruz. Aún anunciado por Dios con antecedencia por medio de los profetas, ellos no pudieron evitar la tragedia de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y en el primer siglo ellos perdieron su nación. Ellos perdieron la nación por casi 2000 años. Anduvieron como peregrinos de nación en nación, viviendo en la dispersación, como extranjeros, en países ajenos y extraños, y siempre bajo muchas persecuciones y mucha discriminación, porque ellos habían rechazado a Cristo. Solamente, hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Hitler, 6 millones de judíos perdieron la vida. Pero en 1948 fue milagrosamente restaurada la nación de Israel bajo mucha oposición y luchas. Hoy, hermanos, sus ramas están brotando, ya se renuevan y las hojas ya brotan. Hermanos, debemos saber que el verano está próximo. El factor determinante para que el fin llegue aún depende de la iglesia, que predique el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
entonces vendrá el fin. Por tanto, hermanos, yo quiero terminar este mensaje diciendo lo siguiente. Necesitamos conocer las señales de los tiempos. Necesitamos saber que la venida del Señor es eminente. Y nosotros necesitamos dedicarnos para esto. También, como nuestro Rey, nosotros queremos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y concluir la voluntad de Dios en esta era. Y la voluntad de Dios en esta era, hermanos, no solo en los primeros 15 capítulos de Mateos, Él ha salvado muchos y nos está usando a salvar a muchos, pero Mateos 16 de ahí en adelante, Él necesita urgentemente de nosotros despertarnos para una necesidad de Él. Hasta aquí, hermanos, Él atendió nuestra necesidad, pero ahora nosotros necesitamos atender su necesidad. Él necesita de una iglesia edificada. Por eso yo he hablado con los hermanos. No vamos a perder toda esta lucha que estamos haciendo en las calles, ganando a las personas. No vamos a perder este ímpetu. Pero hermanos, vamos también a dar atención a la edificación de la iglesia. Vamos también a dar atención para los diversos servicios funcionando realmente como una iglesia orgánica, recibiendo a las personas y haciendo que las personas también vivan la vida de la iglesia y sirvan en la vida de la iglesia. Hermanos, es sirviendo que nosotros crecemos, es sirviendo que nosotros aprendemos a tomar la cruz. ¿Es así o no? Es sirviendo que nosotros aprendemos, hermanos, a convivir con otras personas, relacionarnos con otras personas. Hermanos, Dios necesita edificarnos. No basta solamente ser individuos rescatados por Dios. Necesitamos ser edificados entre nosotros. Entonces, a partir de Mateos 16, nosotros vamos a comenzar este enfoque, este énfasis. Que Dios nos bendiga en este semestre, continúe revelándonos que este deseo que está en el corazón de Él pueda, a través de la palabra de este semestre, Él pueda tener realmente en todos los lugares, no solo iglesias plantadas, en los lugares que no hay iglesias, plantamos las iglesias, sino, hermanos, las iglesias plantadas puedan ser realmente iglesias edificadas, cada vez menos individualistas, más el cuerpo pueda manifestarse para que Dios pueda tener descanso, tener una casa espiritual, para que Él pueda habitar y hacer su voluntad. Amén. Dios los bendiga a ustedes. En nombre del Señor Jesús,